Volvamos a empezar. Un gusto, mi nombre es Leonardo Castañeda, soy de Bogotá, Colombia y bueno, bienvenidos a esta entrevista. Bueno, el desarrollo de mi estilo se ha basado mucho en la experimentación de estilos. Siento que el estudio de cada estilo de tatuaje te da como un secreto, ¿no? Como que cuando tú estudias, bueno, yo comencé con el tradicional, luego estudié neotradicional, japonés, realismo, geometría. Siento que cada estilo de estos a ti te da como un secreto, ¿no? Digamos un ejemplo, el oriental te brinda el movimiento con el cuerpo, la proyección espiritual a través de símbolos. Digamos, no sé, el neotradicional te da variación de líneas gruesas, líneas delgadas y un poco como medio realista, pero con comprensión de conceptos tradicionales. Entonces cada estilo te va dando algo que te va generando tu propio estilo, ¿no? Ya luego yo comencé a mezclar entre varios estilos, comencé a hacer entre tradicional mezclado con realismo y bueno, seguimos la experimentación y sí, mi estilo es una mezcla de varios estilos basados en las antiguas tradiciones del tatuaje. Bueno, he tenido ya la oportunidad de conocer a Nino y a Luca las últimas veces que había venido a Milán y bueno, quería compartir esta vez con ellos. La verdad ha sido muy grato y muy agradable haber compartido con ellos. Siento que es un espacio que se presta mucho para liberarse artísticamente, para estar tranquilo. Todos los chicos del estudio son súper buena onda, muy amables, incluso el equipo de Da Vinci es muy atento, entonces bueno, fue una muy grata experiencia estar acá. ¿Cómo describirías tu estilo de tatuaje? Bueno, tengo un nombre para ello. Yo estoy basado en las corrientes artísticas como el arte visionario, pero bueno, esto no existe en el mundo del tatuaje. Entonces yo lo he logrado describir como neopsicodelia, ¿sí? Entonces cuando hablamos de neopsicodelia hablamos de nuevo, neo, que es nuevo como novedoso, y psicodelia, entonces es esa conexión entre el alma, el cuerpo etérico con las cosas físicas. Entonces así describiría más o menos lo que radica a través de mi estilo de tatuaje. De los tatuajes que he hecho, siento que los cuerpos enteros me llevan demasiada disciplina. Siento que cuando tú haces un full body es otra experiencia, ¿no? Es una conexión ya muy profunda con tu cliente. Son ya demasiadas sesiones, estamos hablando de 20 sesiones, 25 sesiones, y esto ya hace parte de un proyecto mucho más grande y una conexión mucho más grande con tu cliente. Entonces siento que los proyectos más retadores que he tenido se basan en ya proyectos mucho más grandes y proyectos míos que hayan sido retadores, que me haya hecho en mí. Bueno, he tenido sesiones de 3 días seguidos tatuándome como parte de la cabeza, hombros, espalda, 3 días tatuándome continuamente. Ha sido desafiante, pero bueno, yo también he vivido varias experiencias a través del tatuaje que me encantan, y bueno, asimismo por eso también hago proyectos tan grandes. Me gustan las piezas muy bien elaboradas y pues a gran escala. Siento que mis clientes son demasiado, no sé, amorosos, demasiado buenas personas. Cada persona que viene tiene tantas ganas de realizarse su tatuaje que trabaja, es como una sinergia entre los dos, ¿no? Como que nos divertimos, aprendemos mucho. Hay algo que me gusta demasiado y es la música, ¿sí? La música, compartimos música. Si tenemos la oportunidad, nos conectamos los dos a la misma playlist en Spotify, nos conectamos a la misma playlist y los dos compartimos música, así como que hacemos una sinergia juntos. En caso tal de que no estén pues en mi estudio, ¿no? Como que yo manejo como todo el ambiente. Entonces como que bueno, siempre todas las historias son divertidas, me río mucho con todos. Realmente es muy lindo poder conectar con tantas personas, y más en este mundo del tatuaje, y más a través de lo que yo hago con mi estilo, ¿sabes? Como que me apasiona el trabajo. Siento que retarme, ¿sabes? Como que ponerme una meta tras otra meta, siento que hace de mi trabajo lo más hermoso. Obviamente la conexión con las personas siento que es increíble, en el sentido de
de lo que pasa todos los días, porque es una persona diferente, yo aprendo de ella aprende de mí, nos conectamos psicológicamente, espiritualmente. Tenemos que tener muy pendiente que el tatuaje es culturalmente muy antiguo, ¿sí? Es un pacto prácticamente, es un culto de sangre. Entonces siento mucho la responsabilidad de ser artista tatuador y asimismo brindo lo mejor de mí. Y pues en este caso siempre trato de retarme a hacer nuevas piezas, a hacer cosas más grandes, obviamente con la calidad merecida. Y bueno, así es como salen muchos de mis trabajos, de hecho, muchas horas invertidas, mucha disciplina y aquí estamos. Bueno, realmente me he sentido muy tranquilo, muy en casa, me he sentido muy conforme con todos los chicos, realmente me encanta el trabajo que hacen todos en el estudio, todos se complementan, todos están pendientes de todos, me parece muy lindo, pero lo más importante es ese ambiente tranquilo para poder realizar tus obras, ¿no? Independientemente de lo que sea, como que todos los artistas que venimos a trabajar en estudios simplemente queremos es hacer arte y bueno, eso es lo que se siente acá en este estudio y bueno, o sea, el gran trato de Nino y Luca, que realmente son grandes personas y bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y aquí estamos. Siento que siempre mis clientes se identifican mucho con lo que hago, ¿sabes? Como que a ellos les gusta mucho la clase de tatuaje que hago, entonces siempre están dispuestos a escucharme y todo comienza dentro del diseño, ¿no? Como que ellos me dan libertad en el diseño, aunque algunas veces ellos ponen de su visión también en mis obras, lo cual también es aceptado por mí, obviamente no solo trabajo las cosas que yo hago, sino también me dejo modificar a veces un poco por los clientes, pero siento que todos mis clientes son muy acertados en lo que quieren conmigo, entonces me dan como esa libertad artística, ¿no? Entonces siempre puedo hacer cosas grandes, primero que todo, siempre quieren o brazos enteros o piernas enteras o hasta el cuerpo entero, entonces no, mis clientes son... Y también la resistencia, ¿sabes? He trabajado mucho con personas que resisten demasiado. Y bueno, eso, la resistencia al momento del tatuaje también es muy importante, pero también hace parte de que ellos lo quieren tanto el tatuaje que resisten todo lo que conlleva tener piezas de ese calibre. Ok, un cliente mío, el Tattoo Shop. Bueno, lo describiría como un ambiente muy familiar, ¿sabes? Como un ambiente artístico. Me encanta el diseño de la tienda, realmente todo muy limpio, como todo muy clean, me encanta. Pero lo que te digo, lo más importante siempre es ese ambiente entre todos se colaboran y pues bueno, siempre está o Nino o Luca, siempre están muy pendientes del estudio. Entonces, no, esto es un ambiente artístico verdaderamente y un ambiente también muy familiar, muy acogedor, es la palabra. Nuevamente muchas gracias y un gusto.